8:17 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV, analizando un tema de interés mundial y tiene que ver con estas dos explosiones de artefactos en el Líbano. El día número 1 fue a través de buscapersonas y el día de ayer lo hicieron a través de walkie-talkies, dejando un número considerable de personas muertas y también un gran número de heridos en este país. ¿Quién estuvo detrás de estas explosiones y cómo llegaron estos artefactos a ser detonados en el Líbano? Es uno de los temas que estaremos analizando el día de hoy con nuestro compañero periodista e internacionalista Alejandro Linares Mendoza. Alejandro, un placer saludarte y tenerte aquí en Buenos Días. Bienvenido. Hola Marjorie, es un gusto volver a estar con ustedes. Cuéntanos un poco, para hacer contexto, qué ha pasado y quiénes pudiesen estar detrás de estas explosiones en el Líbano. Bueno, lo que ha sucedido es que entre martes y miércoles de esta semana se registraron explosiones masivas, explosiones que el día martes ocurrieron en una serie de beepers y el día miércoles ocurrieron en una serie de walkie-talkies, de estos equipos que se utilizan para poder tener radiocomunicaciones. Todo sugiere a que se trata de un ataque que ha sido organizado, gestado y también ejecutado por el Mossad, que es la agencia de inteligencia exterior del Estado de Israel. Ahora, el hecho es que si en efecto se trató del Mossad, el Mossad logró adelantar ataques, logró ejecutar ataques que cumplen con 4 características. La primera de ellas es que se trata de ataques masivos. La segunda es que se trata de ataques que son absolutamente inéditos. La tercera es que son ataques altamente precisos y además se trata de ataques simultáneos. ¿Por qué hablo de ataques masivos? Hablo de ataques masivos porque estamos hablando de que miles de aparatos lograron explotar, hicieron estallido. Luego, ataques simultáneos porque los estallidos se produjeron prácticamente todos al mismo tiempo. Por otro lado, se trata de ataques bastante quirúrgicos porque en la mayor parte de los casos las víctimas de esos ataques fueron activistas, milicianos del grupo terrorista islámico Hezbollah, que tiene su sede de operaciones en Líbano. Y por otro lado, fueron ataques inéditos, pues nunca antes habíamos visto ataques a través de la explosión controlada de buscapersonas o de walk and talkies. De manera que, sin duda alguna, estamos hablando de una serie de ataques que no se habían registrado con anterioridad y que, por tanto, no tienen precedentes. Claro, por un lado tú señalas que son quirúrgicos, pero por el otro también hemos visto algunos testimonios de personas que estaban cercanas a los verdaderos objetivos que se vieron también afectados en su integridad física. Un funcionario de la ONU dice que con esta medida, con este ataque, se están violando los derechos humanitarios internacionales. Hablemos un poco acerca de este punto. Sí. Nosotros no podemos negar que hubo efectos colaterales, es decir, hubo civiles que ciertamente terminaron afectados por estos ataques. Pero lo repito, los ataques, las explosiones, tanto de los beepers, tanto de los buscapersonas como de los walkie-talkies, iban dirigidas a activistas, a milicianos del grupo terrorista islámico Hezbollah, y en la mayor parte de los casos afectaron precisamente a esos milicianos.
Por esa razón es que me permito afirmar que se trató de ataques precisos, de ataques absolutamente quirúrgicos. Ahora vimos que trascendió de manera extraoficial que Israel se había comunicado con el gobierno de los Estados Unidos para anunciar este ataque, aunque sin dar detalles de lo planeado. ¿Qué se sabe sobre la reacción de Estados Unidos y sobre todo sobre esta relación entre ambos gobiernos? Hasta este momento, hasta ahora, Estados Unidos básicamente ha tomado distancia. La administración del presidente Joe Biden, aunque ha dejado claro su apoyo, su respaldo a Israel, en tanto y cuanto Israel es un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio, la administración del presidente Joe Biden ha negado tener algo que ver con estos ataques. De hecho, todo parece indicar que los ataques se efectuaron a través de una empresa taiwanesa que habría prestado su nombre para comercializar los beepers y también los walkie-talkies. Sin embargo, estos beepers y estos walkie-talkies habrían sido fabricados, ensamblados en Europa. Esa es la información que está tras bambalinas, quise decir, y que se ha ido conociendo progresivamente con el paso de las horas. Si esto realmente ocurrió de esa forma, en efecto, Estados Unidos tendría nada que ver con las explosiones o con los ataques del martes y del miércoles. Ciertamente, Israel pudo haberle avisado a su gran aliado occidental, pero el hecho de que Israel avisara, notificara, no quiere decir que necesariamente Estados Unidos está implicado en esta ola de ataques. Gracias por esta aclaratoria. Quisiera pasar a otro punto de interés, y es que mucha gente se pregunta cómo pudieron colocar estos explosivos en los dispositivos electrónicos y cómo llegó justamente a las personas indicadas. O sea, sí, indicada según la planificación que hicieron. Correcto. Bueno, como acabo de apuntarte, según lo que ha trascendido en las últimas horas, los dispositivos, tanto los beepers como los walkie-talkies, fueron ensamblados en Europa y luego comercializados a través de una empresa que tiene su sede en Taiwán. Si eso es así, lo que se presume, lo que se sospecha es que las cargas explosivas que fueron colocadas dentro de los dispositivos seguramente fueron alojadas allí al momento de ensamblarse. Por lo tanto, las cargas explosivas pudieron haber sido colocadas dentro de los dispositivos en Europa antes de que fueran exportadas y de que llegaran a las manos de Hamás, del grupo terrorista islámico Hamás. Ahora bien, ¿qué es lo que implica que Israel, si es que se confirma que Israel está detrás de esto? Todo parece indicar que así es, pero el gobierno israelí ni lo ha confirmado ni lo ha negado. Sin embargo, si es que se confirma que Israel está detrás de esto, estamos en presencia de una nueva modalidad de Israel o de parte de Israel en su lucha contra el terrorismo islámico, particularmente contra el terrorismo de Hamás en Gaza y de Hezbollah en el Líbano. ¿Por qué estoy hablando de una nueva modalidad? Porque hasta ahora, Israel había trabajado utilizando estos teléfonos, estos equipos. A través de estos equipos es posible interceptar las llamadas que son hechas o que son recibidas. Es posible interceptar los mensajes que son enviados o que son recibidos, siempre y cuando esas llamadas y esos mensajes no se encuentren codificados. Además, a través
de estos dispositivos es posible determinar la ubicación en tiempo real de una persona. Es por esa razón que Hezbollah, entre finales del año pasado y comienzos de este año, le ordenó a sus miembros, a sus milicianos, no volver a utilizar, no seguir utilizando dispositivos celulares. Y a partir de ese entonces, cambiaron a los buscapersonas. A los buscapersonas, ¿por qué? Porque son equipos que trabajan con frecuencia modulada, que es una frecuencia de radio bastante larga, de bastante alcance, y son equipos que son mucho más difíciles de hackear. Sin embargo, Israel ha logrado no hackear el software, que es lo que se suele hacer, sino el hardware. Es decir, ha hackeado al propio dispositivo, logrando colocar cargas explosivas dentro de los beepers para luego detonarlas de manera remota y de forma controlada. Eso implica que Israel ha logrado desarrollar un nuevo modus operandi en su lucha o en su manera de hacer la lucha contra el terrorismo islámico, particularmente contra el terrorismo de Hamas en Gaza y de Hezbollah en Líbano. Ahora, el ministro de la Defensa de Israel dijo que comenzaba una nueva era de la guerra y además aseguraron que estaban preparados para una guerra contra Hezbollah. Los analistas decían hasta este punto que esto pudiese indicar tácitamente su posible participación en estos atentados. ¿Cómo lo ves tú? Te lo repito, todo indica que Israel sí está detrás de estos ataques. La característica que tiene el incidente o los incidentes ocurridos el martes, como la que tiene el incidente o los incidentes ocurridos el día de ayer, miércoles, indica que el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, está detrás de las explosiones del día martes, detrás de las explosiones del día miércoles. Y con relación a lo que dijo el señor Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, en efecto, Israel ha entrado en una nueva fase de su guerra, ya no solo contra Hamas en Gaza, sino contra Hezbollah en el Líbano. ¿Por qué ha entrado en una nueva fase de la guerra? Porque ya la guerra no se va a centrar exclusivamente en la Franja de Gaza y no va a ser exclusivamente en contra del grupo terrorista islámico Hamas. La guerra se va a ampliar y se va a extender hasta el norte de Israel, sur del Líbano, particularmente a Hezbollah. De hecho, aquí hay que hacer una consideración que es interesante y que es necesaria. El haber atacado a Hezbollah a través de explosiones controladas de beepers o a través de explosiones controladas de walkie-talkies nos indica, número uno, lo que ya dije, que Israel ha desarrollado un nuevo modus operandi. Número dos, que Israel le ha dado un golpe moral a Hezbollah, porque Hezbollah se jactaba de ser uno de los movimientos terroristas más poderosos del mundo y de tener sus comunicaciones tan controladas que eran impenetrables para el Estado de Israel. Israel, si en efecto está detrás de estos ataques, ha logrado penetrar las comunicaciones de Hamas. Y eso nos lleva a la tercera consideración o al tercer punto, y es que Hamas, al saber que Israel ha penetrado sus comunicaciones, en primer lugar va a tener que hacer una estricta revisión interna, porque seguramente hay actores de Israel infiltrados dentro de Hezbollah. Hezbollah va a tener que hacer una estricta revisión interna y luego, si Hezbollah no tiene cómo comunicarse, porque si ya no se comunica mediante celulares, si tampoco es seguro utilizar beepers y tampoco es seguro utilizar walkie-talkies, Hamas
Hezbollah va a tener que desarrollar nuevos modos, nuevas formas de comunicación para poder organizarse, coordinarse y perpetrar atentados contra Israel, lo cual le va a brindar tiempo al Estado de Israel para desarrollar la ofensiva que seguramente tiene en mente, que seguramente tiene planificada para ser ejecutada al norte de Israel y al sur del Líbano. Ahora, por un lado, vemos que Anthony Blinken, en representación de Estados Unidos, decía que esperaba que este conflicto no escalara a otros niveles. Por el otro, vemos a Irán, que promete una respuesta luego de que su embajador en el Líbano resultara herido con este tipo de explosiones. Hablemos un poco del impacto que pudiese tener que este conflicto escale a nivel de Oriente Medio, no solamente en Oriente Medio, sino en el resto del mundo. Sí, ciertamente el decidir llevar la guerra más allá de la Franja de Gaza o llevar el conflicto armado más allá de la Franja de Gaza supone un nuevo capítulo en la historia de esta guerra, en la historia de este conflicto, un nuevo capítulo que acerca a esa zona de Oriente Medio, que acerca al Estado de Israel, a Hamas en Gaza y a Hezbollah en Líbano, a lo que podría denominarse como guerra total. Y esto implica que si termina detonando, si termina estallando una guerra total, posiblemente Irán, que es un país que está en contra de Israel, que apoya a Hezbollah y que apoya a Hamas, se vea involucrado. Si Irán hace eso, tanto Estados Unidos como otras potencias occidentales que respaldan a Israel, seguramente también querrán entrar en ese conflicto. Y si Occidente, léase, Estados Unidos, países europeos, entran en el conflicto, probablemente Rusia, que apoya a Irán, pero que también apoya a Siria, quiera tener parte, quiera jugar un papel en ese conflicto. Entonces, no convendría que el conflicto que se libra en Oriente Medio entre Israel y Hamas y ahora entre Israel y Hezbollah siga aumentando de volumen, porque eso nos arrastraría a una guerra internacional en la cual se verían involucradas potencias que tienen ejércitos enormes, pero que además tienen capacidad nuclear. Y estamos hablando de que las consecuencias no serían únicamente militares, estamos hablando de que las consecuencias también podrían ser económicas. Nosotros no podemos olvidar que es precisamente en Oriente Medio donde se produce buena parte, una buena cantidad del petróleo que mueve al mundo occidental. Entonces, si ya nosotros tenemos en Ucrania una guerra activa que ha afectado el mercado energético, pues ha afectado el suministro de gas y de petróleo a Europa, y ahora que pudiese terminar de comprometer el suministro petrolero a Occidente, la repercusión que veríamos en el mercado energético mundial, sobre todo en el mercado de gas y de petróleo, sería de grandísimas dimensiones y, por supuesto, perjudicial para un país como Estados Unidos. Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta para responder brevemente. Hay al menos 30 personas muertas y miles de heridos. Si se comprueba que Israel está detrás de estos hechos, ¿cuáles serían las consecuencias que traería su participación en estos hechos que involucra la muerte de civiles? A ver, seguramente Hezbollah va a querer resarcir el daño emprendiendo la venganza. Entonces es posible que en los próximos días o que en las próximas semanas las ofensivas de Hezbollah contra Israel desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel se vean incrementadas.
Gracias por estar con nosotros. Era Alejandro Linares Mendoza exponiendo su punto de vista sobre este hecho que es noticia en desarrollo. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más.